Buenas noches, mi nombre es Beatriz Elena Morales Sánchez. El día de hoy vengo a hablarles sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda en Colombia. Censo Nacional de Población y Vivienda Colombia 2018. El Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en Colombia en 2018 por el DANE ofrece un panorama detallado de la situación demográfica, social y económica del país. Esta información es clave para la formulación de políticas públicas y la planificación del desarrollo. Como lo dice la tabla, somos un total de población censada de 48.258.494 personas en el 2018. Eso es una población proyectada de más o menos 50.372.424 personas, donde se distribuye en mujeres del 51,2% y hombres del 48,8%. En esta gráfica podemos ver la estructura por los grupos de edades. Tenemos que de 0 a 14 años hubo un 22,3% de personas censadas. De los 15 a los 64 años un 67,8%. De los 65 años en adelante un 9,8%. Esto nos muestra un envejecimiento progresivo de la población colombiana. En la tasa de alfabetismo pudimos encontrar que más o menos 3.134.036 personas, que esto equivale al 6,3% de la población censada, se vio con dificultades reportadas para ver, oír, caminar o subir escaleras, para recordar o para concentrarse. En la educación hay personas con alfabetismo que no saben leer, no saben escribir, personas entre los 15 años y más, que sí saben leer y que sí saben escribir, que equivale como a un 94,4%. La asistencia escolar, niños y jóvenes de 5 a 24 años que sí asisten a algunas instituciones educativas, donde esto equivale al 76,3%. En el nivel educativo alcanzado pudimos evidenciar que hay una población de 5 años y más que no tienen un nivel educativo, con el 4,8%, la primaria incompleta, hay personas del 13,8%, primaria completa 17,5%, secundaria completa o media 24,1%, y ya la educación superior, un técnico, tecnólogo, profesional o posgrado, un 18,4% de las personas censadas. Nacional se pudo evidenciar que era con un 2,1 hijos, y en zonas rurales fue el más alto que en zonas urbanas. En la migración interdepartamental pudimos encontrar que cerca de 1.5 millones de personas cambiaron de departamento de residencia en el último año antes del censo, y las principales razones fueron la búsqueda de oportunidades laborales, la reunificación familiar y también los estudios. En la inmigración internacional pudimos encontrar que inmigrantes internacionales en los últimos 5 años fueron alrededor de 1.8 millones, y la mayoría proveniente de Venezuela. En el último año previo al censo fueron cerca de 870 inmigrantes. Esta inmigración representa un reto importante para la planeación social y también para la economía del país. En Colombia la población, los hogares y las viviendas se distribuyen como podemos ver en la imagen. Las cabeceras municipales, la población es del 77,1%, los hogares son del 75,4% y las viviendas del 75,6%. Los centros poblados, la población es del 5,3%, los hogares son del 6,3% y las viviendas del 6,2%. Y en las zonas rural disperso, la población es del 17,6%, los hogares del 18,3% y las viviendas del 18,2%. ¿Esto qué refleja? Esto refleja un país altamente urbanizado, donde casi 8 de cada 10 colombianos viven en cabeceras municipales. El censo también identificó el lugar de nacimiento de las personas en relación con su lugar de residencia actual.
A nivel nacional, el 85.7% de las personas nacieron en el mismo departamento donde residen, el 13.6% nacieron en otro departamento y el 0.7% nacieron en el extranjero. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la mayoría de la población colombiana vive en zonas urbanas, cabeceras municipales. La migración interna es un fenómeno relevante, especialmente en departamentos con alta atracción económica o educativa. También nos dice que la tasa de alfabetismo en Colombia es alta, con cifras superiores al 94% en la mayoría de los departamentos, y que la movilidad territorial entre departamentos es clave para entender la dinámica poblacional del país. Aquí en los indicadores demográficos por departamento podemos ver que las personas, los tipos de vivienda como las casas, los apartamentos, los cuartos o piezas o las viviendas étnicas, que las casas, el 70.5% de las personas ocupan estas edificaciones, apartamentos el 24.7% de las personas, cuarto o pieza el 2.3% y vivienda étnica el 2.5%. Aquí también podemos visualizar el acceso a los servicios públicos. La energía eléctrica, solo el 97.6% de las personas pueden hacer uso de ellos. El acueducto del 88.5%, el alcantarillado el 76.3%, la recolección de basuras el 82.2%, gas por red 64.7% y internet fijo el 33.2%. También se pudo evidenciar que las personas tienen diferentes fuentes de agua para preparar sus alimentos. Hay personas que utilizan acueducto, red pública, solo el 88.5%, pozo o aljibe o jaguey, el 6.1%, ríos, quebradas o manantiales, el 3.4%, y el agua de la lluvia o los carrotanques, el 2.0%. En Colombia se puede evidenciar que la jefatura de hogar por sexo la lleva por delantera el hombre con el 65.6% y la mujer con el 34.4%. Para este censo utilizamos dos variables de medidas, que una fue la variable poblacional, donde pudimos sacar datos sobre el sexo, la edad, la fecha y lugar de nacimiento, el nivel educativo, el alfabetismo, la asistencia escolar, la condición étnica, la relación con el jefe de hogar, el número de hijos, la migración, el lugar de residencia, el país de origen, las condiciones de discapacidad, las condiciones laborales. Y otra fue la variable de vivienda y hogar, donde pudimos encontrar los tipos de vivienda, el uso de la vivienda, el acceso a los servicios públicos como el agua, luz, gas, la recolección de las basuras, el internet, la fuente de agua para cocinar, el número de personas por hogar, el tipo de hogar y el sexo del jefe del hogar. ¿Cuál fue la importancia de estas variables para el análisis demográfico? El tamaño y la composición de los hogares pues se obtiene a partir del número de personas por hogar y el tipo de hogar, y sirve para entender la evolución del núcleo familiar y la necesidad de las viviendas. El índice de envejecimiento, donde esto nos ayuda a diseñar políticas de salud, pensiones y servicios para los adultos mayores. El índice de juventud es clave pues para planificar la educación superior, el empleo y los programas de educación. La migración interna e internacional también nos permite entender los movimientos poblacionales entre municipios y departamentos o países, e informar también decisiones sobre infraestructura, los servicios públicos, el empleo y la seguridad en algunas zonas. El acceso a servicios básicos pues identifica las zonas con mayores carencias, donde debemos enfocarnos e invertir en
en inversiones públicas, la educación y el alfabetismo, pues mide el nivel de capital humano disponible y también nos informa sobre la planificación educativa, la formación laboral y la lucha contra la pobreza, y la fecundidad y salud sexual y reproductiva. Pues a través de esto podemos enfocarnos en programas de salud, planificación familiar y pues también cuidado materno-infantil. Como conclusiones podemos evidenciar que Colombia es un país altamente urbanizado, con el 77% de la población vive en cabeceras municipales, lo que refleja una fuerte concentración urbana. Esto plantea algunos retos importantes en términos de vivienda, movilidad, servicios públicos e infraestructura urbana. También Colombia es mayoritariamente nuclear y de tamaño medio, lo que quiere decir que la mayoría de los hogares están compuestos por padres e hijos por un 63.1% y tienen entre 3 y 4 personas en promedio. Sin embargo, en departamentos como La Guajira y el Chocó, el tamaño del hogar es mayor, lo que evidencia diferencias culturales y socioeconómicas regionales. La jefatura femenina está en crecimiento, aunque sigue siendo minoritaria. Con el 34.4% de los hogares está encabezado por mujeres. El acceso a servicios públicos básicos es alto pero desigual, ya que aunque más del 97% de las viviendas tienen energía eléctrica, servicios como acueducto, alcantarillado e internet fijo muestran grandes brechas entre zonas urbanas y rurales. Existen también diferencias significativas en el tipo de vivienda y el uso de suelos. También nos dicen que pues el país enfrenta una transición demográfica importante. Los datos sobre la edad, la fecundidad y estructura poblacional permiten ver el avance del envejecimiento en algunas regiones y el crecimiento juvenil en otras. Los fenómenos migratorios internos son relevantes para la planificación territorial y evidencia la necesidad de adaptar los servicios sociales y el mercado laboral a las dinámicas de movilidad poblacional. El nivel educativo de la población ha mejorado, pero persiste retos en el alfabetismo, ya que la tasa supera el 95%, lo que demuestra avances. Sin embargo, algunas zonas rurales e indígenas aún presentan desafíos en cobertura y calidad educativa.